bienvenidos a este nuevo módulo que vamos a trabajar el tema de la planificación. En la primera etapa habíamos revisado el tema de la investigación, que consiste en la tarea número 1. Ahora vamos a abordar la planificación, que es la segunda etapa y consiste en la tarea número 2. Voy a dar algunas indicaciones generales de cómo desarrollar el plan de comunicación. El plan de comunicación y marketing es una hoja de ruta donde vamos a trazar los objetivos que vamos a plantear durante el proceso de comunicación y las estrategias tácticas que vamos a ir desarrollando para alcanzar estos objetivos. En este plan de comunicación o en esta hoja de ruta también vamos a tratar el tema del cronograma y el presupuesto. Como lo habíamos visto en la unidad anterior, vamos a trabajar con la metodología RACE. En sus siglas en inglés significan investigación, planificación, ejecución y evaluación. En este momento vamos a abordar el tema de la planificación. Para planificar debemos plantear objetivos, estrategias, tácticas, definir un cronograma y un presupuesto con el que vamos a ejecutar. Esto es básicamente la tarea que ustedes van a desarrollar en esta segunda parte. Vamos a iniciar con el tema de los objetivos. La definición de los objetivos estratégicos es la parte fundamental del plan de comunicación, porque a partir de ellas nosotros vamos a relacionar las estrategias y las tácticas. Debemos hacer esta definición de objetivos en función de los stakeholders, es decir, con qué stakeholder o con qué grupo objetivo voy a trabajar. Estos stakeholders los relacionamos, los seleccionamos ya en la tarea número 1 cuando hablamos del coeficiente de la comunicación. Entonces, estos stakeholders que ustedes ya los han seleccionado, tenemos que desarrollar los objetivos con los que se van a relacionar. Debemos desarrollar un objetivo, definir un objetivo para cada público y una estrategia y acciones para cada público. De esta manera, trazamos los ejes comunicacionales, es decir, cuáles son los parámetros de comunicación que vamos a desarrollar en este proceso y el tono comunicacional. Es decir, cómo nos vamos a comunicar con nuestro público objetivo, qué lenguaje vamos a utilizar, si vamos a utilizar un lenguaje formal, un lenguaje informal y evidentemente este lenguaje tiene que estar en congruencia con el público objetivo. No podemos tutear a un grupo objetivo de mayor de 40 años, asimismo no podemos emplear un tono muy formal con un grupo juvenil. Entonces debemos aprender a comunicarnos de acuerdo a nuestro público objetivo. Y, como lo mencionaba anteriormente, el cronograma y el presupuesto deben estar planificados desde el inicio. Los objetivos están emparejados para la consecución de un efecto, es decir, vamos a caminar hacia una meta. Estos objetivos deben estar relacionados con la empresa. Los objetivos de comunicación no pueden ser aislados de los objetivos y las metas empresariales. Entonces, en el plan de comunicación, la primera parte que ustedes tienen son los antecedentes. En este espacio, ustedes deben colocar una breve descripción del producto, servicio o empresa con la que van a trabajar. Deben incluir un resumen de la tabla de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, es decir, el FODA que ustedes ya lo desarrollan en la primera etapa, que es la investigación. La identificación de los frenos y motivaciones para el grupo objetivo, es decir, conocer al grupo objetivo que ustedes ya lo tienen descrito en el coeficiente, qué los motiva a ellos y cuáles son las negativas que tienen ellos frente al proceso de comunicación o que podrían tener frente a la empresa o al producto o al servicio. Una vez que ya tenemos los antecedentes, nuevamente vamos a definir los objetivos. Para definir los objetivos deben estar en función del diagnóstico, es decir, del diagnóstico que realizamos interno de la empresa y externo del entorno. Estos objetivos deben estar completamente alineados al diagnóstico. Los objetivos de comunicación, como ya lo decía anteriormente, deben reforzar los objetivos de la organización, no pueden ser aislados, tienen que estar unificados. Estos objetivos deben abarcar la parte intrainstitucional, es decir, dentro de la organización, porque cuando hacemos un plan de comunicación integral no podemos olvidarnos de uno de nuestros públicos más importantes, que son los empleados. Y el interinstitucional, es decir, fuera de la organización, que es lo que vamos a ver básicamente en este módulo, y el comercial, que está relacionado con las ventas. Entonces, aquí nuevamente recordamos la comunicación integral, la comunicación
360 en el que se busca relacionar, fortalecer las relaciones con los públicos a través de las relaciones públicas, la publicidad a través de las campañas de publicidad que nos permiten conseguir los objetivos de venta y el marketing. Entonces es importante funcionar todas estas actividades en los objetivos que vamos a plantear. Los objetivos deben ser alcanzables, es decir, que yo en un plazo de 1 año tengo que alcanzar los objetivos y tengo que cumplir lo que me estoy proponiendo. No significa que deben ser fáciles, sino que también deben ser explícitos, deben ser claros y redactados en infinitivo. Es decir, los objetivos son la meta que yo voy a alcanzar. Entonces, por eso deben ser alcanzables, deben ser específicos, es decir, dirigirse a un público determinado. Yo tengo que especificar a qué público me voy a dirigir con este objetivo. Medibles, es decir, cuantificables. Más adelante vamos a ver los indicadores claves de desempeño que deben estar incluidos en el plan, es decir, tengo que tener metas claras. Debo señalar los plazos, en los que se va a desarrollar la actividad, la campaña de comunicación y en qué plazos yo voy a alcanzar cada uno de los objetivos. Y finalmente deben ser aceptados y validados por la organización. Ustedes saben que en esta primera etapa vamos a trabajar la planificación, sin embargo, en otros módulos ustedes desarrollarán otros proyectos, otros productos comunicacionales, entonces es importante que esta parte esté validada por la organización. Bueno, una vez que tenemos claros los objetivos, vamos a hablar de la estrategia. Las estrategias son las directrices que nos permiten alcanzar estos objetivos. ¿Qué se va a hacer y cómo se va a alcanzar el programa global? Y el diseño pautado de actuaciones y de mensajes para lograr una meta completa. Es decir, la estrategia es el arte de dirigir el asunto. Aquí los invito a leer el libro que está referenciado en el entorno virtual de aprendizaje, que tiene una explicación muy clara de lo que son las estrategias y las tácticas. En la táctica, en cambio, son las actividades, es un poco más concreto, que se van a utilizar para llevar a cabo las prácticas y estrategias de comunicación, que también nos van a permitir alcanzar los objetivos. Es decir, son los pasos pequeños que vamos a seguir para llegar a una estrategia de comunicación y finalmente alcanzar los objetivos comunicacionales. Es la utilización de herramientas de comunicación para llegar a los públicos objetivos, tanto primarios como secundarios. Es decir, la táctica es el método para conseguir algo. Finalmente, los grupos de interés. Como ya lo decía, ustedes cuando hacen el mapa de públicos van a encontrar un sinnúmero de públicos con los que se relaciona, con los que influye y también se ve influida la organización. Sin embargo, en este aspecto tenemos que seleccionar cuáles son los principales y por eso es importante que ustedes desarrollen el coeficiente de comunicación y seleccionen los grupos objetivos con los que van a trabajar. Finalmente, en la tabla que están viendo en la pantalla es ya cuando vamos a plasmar la idea. Como les decía anteriormente, las tácticas son las acciones y las herramientas, en otra palabra, los pasos que vamos a seguir para desarrollar o ejecutar una estrategia de comunicación. Y esta estrategia de comunicación debe estar relacionada con los objetivos. Todos estos 3 aspectos son dependientes entre sí. No puede haber una estrategia si es que no hay un objetivo. Asimismo, tampoco puede haber una táctica si no tenemos una estrategia. Les voy a hablar de un ejemplo de cómo podrían plantear. Por ejemplo, si el objetivo es posicionar en el mercado local a la Universidad Técnica Particular de Loja, la estrategia o una de las estrategias podría ser difundir la actividad que desarrolla la universidad a través de los medios de comunicación. Y las tácticas, que ya son los aspectos específicos, serían desarrollar ruedas de prensa en los que vamos a hablar de la temática de investigación, invitar a los medios de comunicación a realizar visitas a la universidad con el fin de ver los proyectos de vinculación que se están ejecutando o los laboratorios que hay. Otra actividad podría ser incrementar la pauta en los medios de comunicación. De esta forma, estos 3 pasos pequeños, que tenemos un canal, nos van a llevar a desarrollar una estrategia de comunicación. También es sumamente importante, cuando hablamos ya de la planificación, la fecha de ejecución y el indicador. El indicador es el que nos va a valorar si nosotros cumplimos o no los objetivos de comunicación.
Como les decía, cada estrategia debe estar alineada a un público. ¿A qué público quiero llegar con esta estrategia, con estas tácticas y con este objetivo? Y finalmente, detallar el responsable de la ejecución del plan de comunicación. Podemos ver varios ejemplos en cuanto a objetivos de comunicación. Por ejemplo, otro objetivo podría ser mejorar la relación con los periodistas de la localidad para generar mayor impacto de la universidad en los medios de comunicación. En este campo, las estrategias podrían ser un desayuno empresarial con los periodistas en una fecha especial, podría ser por Navidad, por ejemplo, que se acerca. Podría ser el enviarles presentes a los periodistas o un reconocimiento a los periodistas en el Día del Periodista, y otras acciones podrían ser enviarles un presente en su cumpleaños o en una fecha importante. De esta forma, se dan cuenta que las tácticas son los pasos pequeños para conseguir la estrategia y nuevamente alcanzar el objetivo que nos planteamos. Bueno, este es un resumen de lo que fue la videocolaboración. Queremos compartir con ustedes la parte más importante de la explicación para aquellos alumnos que no pudieron asistir. Espero que sea de su interés y que sirva. De igual forma, planteamos una nueva videocolaboración que no es calificada, es opcional, con la finalidad de ayudarles a revisar sus planes de comunicación y el trabajo que están desarrollando. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y espero seguir trabajando en la siguiente semana. Hasta luego.